nosotros no vayamos trabajando todas esas áreas del orgullo, la arrogancia, el orgullo que está mezclado con la arrogancia, la codicia, la envidia, la gula, la pereza, el odio, la ira, la lujuria, etcétera, etcétera. El alma se va a ir fraccionando, el alma cada día más se va a ir atrapando dentro de esas multiplicidades. Entonces, ¿qué sucede? Así como un árbol se alimenta de agua y va creciendo y va echando ramas y se va haciendo inmenso, ese diablo, ese ego interior va creciendo y va creciendo y va creciendo internamente dentro de nosotros mismos. Hasta que ya hace un momento que nuestra conciencia, como dice el apóstol Pablo, la conciencia se va cauterizando por el mal. Y cuando la conciencia se va cauterizando por el mal, entonces ya llega un momento que la persona roba, envidia, codicia, la pereza. Eso es terrible en nuestra vida. El orgullo, la arrogancia está acabando en nuestra vida. En mentir, en robar, codiciar, en todos los sentidos de la vida. Ya la persona no siente arrepentimiento. Ya la persona no siente sensibilidad. Quiero que presten atención a eso. Cuando la persona se dedica a ese estilo de vida y lo ve ya como algo normal, que no es sacrilegio delante de Dios, entonces la vida se torna normal de la persona. Entonces llega un momento que ya el alma, la conciencia se va cauterizando por el mal y ya la persona no tiene sentimiento alguno del pecado. Entonces, ¿qué sucede? Ese 3% de esencia que tenemos libre, ese 3% de conciencia, porque nosotros estamos atrapados, quiero que sepan mis hermanos, nosotros por el pecado estamos atrapados, un 97% de demonio interno, de diablos o el ego interiormente estamos atrapados. Mientras que en nuestra vida, que nos sirve para leer, que nos sirve para cocinar, que nos sirve para leer la iglesia, que nos sirve para comunicarnos, solamente estamos usando un 3% de conciencia despierta. Y ese 3% de conciencia y ese 3% de conciencia que nosotros tenemos de esencia es la capacidad que nos ha dado el Padre, que nos ha dado el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado nuestro Shekinah, el Espíritu Santo de Dios, que es la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios tenemos el 3% de conciencia, por la misericordia de Dios. Ahora, ¿qué sucede? Quiero que lo escriban, si tienen que escribirlo en una hoja ahora mismo, porque presten la atención a este instante. Cuando un alma, su conciencia se cauterizó por el mal y se fue fraccionando, se fue atrapando cada día más, y ya llega un instante de su vida que cualquier pecado que él cometa no lo ve, no lo siente, no siente remordimiento alguno de por nada. Llega un momento que su etapa de su vida, llega una etapa espiritual de decadencia espiritual, que él dice, el pecado no existe, Dios no existe. Oigan mis hermanos, el pecado no existe, Dios no existe, no existe esto y no existe nada, sino que ven la vida ya como una manifestación normal. Y no es sorpresa que ustedes en su vida se van a encontrar con muchas personas de esa clase de pensamiento. Se van ustedes, mis hermanos, a encontrar con muchas personas con esa clase de pensamiento, y les voy a manifestar en esta hora qué clase de personas son esas en el mundo espiritual. Y quiero que lo escriban. Esas almas que se sumergen en ese estado de vida, cuando ya la conciencia se cauteriza por el mal, que ya dicen no hay pecado, no hay Dios, no hay diablo y no hay nada, sino que ven toda la vida como una manifestación natural de la naturaleza, esa persona, su alma ha sido ya cauterizada por completa, y el 3% de conciencia, de esencia que ellos tenían ahí activa, despierta, porque el ego, el diablo interior, todos esos demonios que nosotros hemos creado en nuestra anatomía interna, nos robaron nuestra conciencia, nos robaron nuestra energía. Por lo tanto, todos esos diablos están creados y ellos tienen robada nuestra conciencia. Entonces, ¿qué sucede? La persona, cuando llega a ese estado espiritual en su vida, el Padre, que es la gracia del Padre, el Hijo, que es el Cristo, que es la gracia de Cristo, la Shekinah,
que el Espíritu Santo de Dios, del Padre, se retira de la vida de esa persona. Quiero que le presten atención a esto y que lo escriban. Llega una etapa en que ya esa persona, el 3% de conciencia que le queda como modo de desenvolvimiento en la vida, se le retira a la persona, Y la persona espiritualmente, se convierte en una alma demonio, Tiene un cuerpo físico, pero es un alma demonio. Y se conoce con el nombre de cuaternario. Escríbanlo una mascota para que lo tengan presente. Escríbanlo. Esa persona literalmente en el mundo espiritual se convirtió en un demonio y se conoce con el nombre de cuaternario. Lo pueden escribir. El nombre de cuaternario. Un cuaternario es una alma que no tiene ya, ha perdido ya el 3% de conciencia con el cual Dios le ha permitido al ser humano por misericordia ayudarlo y servirle. Al ya perder esas 3 fuerzas divinas, que cada día le dan la fuerza para levantarse, que cada día le dan la fuerza para orar, que cada día lo impulsan a elevarse a un nivel de conciencia más superior, esa alma que tenía esos 3 principios divinos del Padre, al retirarse de él, entonces ya esa alma se convirtió en un alma demonio, un demonio con cuerpo humano, y se conoce con el nombre de cuaternario. De ahí que ya el planeta Tierra, la gran mayoría de millones de almas, de habitantes que tenemos en el planeta Tierra, ya son almas demonios. Quiero que lo escriban literalmente. ¿Eh? Sí. Gloria a Dios. ¿Se escucha claramente? Amén. Ya, mis hermanos, al esa alma no trabajar sobre sí mismo, sobre el despertar de la conciencia, entonces, al ver todo de manera normal y que nada le genera pecado o a sacrilegio, ya se retiró el 3% de conciencia o de ciencia, y entonces el alma se convierte en una alma cuaternaria. Alma cuaternaria es una alma demonio. Aquellos que en algún momento de su vida tendrán la oportunidad de ir despertando ese nivel de conciencia, que tendrán la oportunidad de Dios, el Padre, sacarlo al mundo espiritual, tendrán la oportunidad de ver personas que en el mundo físico tienen cuerpo físico, pero ya en el mundo espiritual ya son demonios literalmente. Así que, mis hermanos, hay que despertar, hay que trabajar en ese despertar de conciencia para nosotros ir despertando cada día. Ahora, el micrófono, se dicen, hermano, como que no se oye. Déjame ver, me escribió. ¿Se escucha, hermano? Alguien que me diga, ¿se escucha? Sí, se escucha, pastor. Ok. ¿Cómo nosotros, amén, cómo nosotros ir activando esa conciencia para despertarse? ¿Cuál es lo primero? Lo primero que nosotros debemos darnos cuenta, lo primero, es saber que nosotros estamos dormidos. La primera base del despertar de la conciencia en nuestra vida es nosotros saber, gracias hermano, es nosotros saber que estamos dormidos. Aquel que no se da cuenta que está dormido, que cree que está despierto, es porque está más dormido. Por lo tanto, una de las primeras bases para el despertar de la conciencia es la persona darse cuenta de que está dormido y que necesita despertar. ¿Y cómo se empieza a hacer despertar? Cuando nosotros empezamos a ser conscientes de nuestros pensamientos, a ser conscientes de nuestros deseos. Nos pasan deseos, por ejemplo, deseos de muerte,
deseos de asesinato, deseos de odio. Esos deseos de odio se expresan en el centro instintivo, ser consciente de nuestro deseo, de lo que nosotros le deseamos a las personas y lo que le deseamos a los demás. Ser consciente de esos deseos de lujurias, de pasiones que a nosotros nos pasan a diario, en el diario vivir. ¿Por qué me pasan? ¿Por qué está sucediendo? Ser consciente de todo. Estoy aquí ahora en este instante, me siento aquí en este instante. Soy consciente de lo que estoy hablando de manera natural. ¿Por qué? Porque hay personas que cuando llevan toda la atención aquí ahora en el mismo instante, tienden a concentrarse demasiado y a olvidarse del mundo exterior, entonces pueden cometer cualquier error. Eso es algo de manera relajada, de manera natural, de manera relajada, ¿verdad? Y de manera natural, usted consciente de sí mismo. Estoy consciente de lo que estoy hablando, estoy consciente de mis pensamientos, estoy consciente de la silla que estoy sentado, estoy consciente de los ademanes los cuales estoy haciendo. O sea, estoy consciente de mi vida. ¿Qué indica eso? Que estoy tratando de vivir una vida vigilante, una vida de vigilia. Pero ¿cuál es el propósito de estar nosotros en estado de vigilia? Para impedir que esos espíritus que yacen escondidos en las regiones de la mente, en las regiones del subconsciente, nos sigan robando nuestra energía, nuestra conciencia y la materia. Porque estos espíritus se manifiestan y toman materia en el mundo espiritual. Tiene que entender eso. Estos espíritus, al alimentarse, toman materia, pero cuando usted se le niega, niéguese a sí mismo. Jesús enseñó el despertar de la conciencia en el Evangelio claramente cuando dice: el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y niéguese a sí mismo. Textualmente. Lo que pasa es que el maestro Yeshua está hablando en clave. El maestro Jesús habló sobre la autoliberación, habló sobre el nacimiento y habló sobre el despertar de la conciencia, habló sobre los sentidos espirituales, cómo despertarlo, pero habló en clave. Por eso él dice: el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígueme. O sea, el que no es capaz de tomar su cruz no puede ser su discípulo, dijo él claramente. Entonces, ¿cuál es esa cruz? ¿Qué cruz a la cual se está recibiendo el maestro? Esa cruz es más todo aquello que está dentro de ti mismo, que te quiere llevar cautivo al pecado. Es aquello el cual es tu amo, y el cual usted es su servidor y él es tu jefe, porque él te ordena y él te manda. Y ese amo es más que el ego que nosotros llevamos dentro de nosotros mismos, el cual te ordena, el cual te manda, el cual quiere que tú lo sigas alimentando. Si él está acostumbrado a alimentarse de la mentira, él se siente satisfecho cuando empieza a hablar mentira. Es el demonio de la mentira. Cuando la persona cae en estado de la masturbación y ese demonio que le gusta masturbarse, él dice: cuando la persona presta su cuerpo físico y le presta su energía a ese demonio engorda y crece cada día más, mientras que usted se debilita como persona. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted se le niega a ese demonio, entonces ese demonio empieza a debilitarse, empieza a morir. Y ese demonio es más que esa misma cruz. Esa cruz es todo aquello que nosotros llevamos en nuestros hombros, que es el peso del pecado. Esa cruz es el peso del pecado. Y ese pecado es más que ese demonio infernal que nosotros llevamos en el hombro, que no nos deja avanzar. El orgullo, la arrogancia, la gula, la pereza, la codicia, la envidia, la crítica, el odio. Y en todos los sentidos de la vida, esa es la cruz a la cual se está refiriendo Jesús. Entonces, debemos renunciar, debemos ser crucificados en ella, ser crucificado en ella. ¿Qué es ser crucificado en esa cruz? Ser crucificado es que cuando el demonio de la masturbación, cuando el demonio de la crítica, cuando el demonio del odio te dice: yo quiero que tú me alimentes, tú le digas a ese demonio: rehúso alimentarte porque yo nací para Cristo y soy nueva criatura en Cristo. Entonces usted es crucificado en esa cruz. Ahí mismo usted está siendo crucificado. Ahí mismo usted está emprendiendo a ascenderle al Gólgota. Y encenderle a ese Gólgota
es el sufrimiento y el dolor. Entonces, el ego, cuando nosotros renunciamos al ego, a todos esos demonios, a todas esas multiplicidades, nosotros sufrimos y decidimos sufrir. Porque cuando ese demonio te dice, róbate esos 500 pesos, usted le dice al demonio, yo no me los robo porque esos 500 pesos no son míos. Y usted prefiere ese día pasar hambre por no tomar algo ajeno. Entonces usted está siendo crucificado en esa cruz, en ese instante. Y al ser crucificado en esa cruz, en ese instante, ese espíritu que se alimenta del robo, entonces él se debilita, se va debilitando, va perdiendo fuerza y se va debilitando. Hasta que no es uno, porque el demonio del robo, el demonio de la pereza, el demonio de la gula, el demonio de la lujura, son miles de demonios. Y entonces cada cabeza es cabeza de legiones de demonios. Y mediante nosotros nos vamos negando a sí mismos, mediante nosotros vamos cargando esa cruz y preferimos ser crucificados en esa cruz. Entonces ese espíritu va muriendo y ese espíritu se va debilitando. Mediante ese espíritu se debilita y va muriendo. Usted como esencia, como alma divina de Dios, empieza a sacarle la luz al diablo. Usted empieza entonces a quitarle la espada a Goliat. Esa espada que es suya por derecho, que el ego se la quitó, esa espada que por derecho los demonios se la quitaron. Entonces usted toma en su mano lo que es suyo por derecho. Porque ahí entonces, que cuando esa entidad tenebrosa dentro de uno va muriendo, entonces ese porcentaje de conciencia que se nos había perdido, que ese ego no lo ha robado, entonces se devuelve a nuestra vida. Y de ahí entonces que empiezan a aflorar en nosotros los dones espirituales del Espíritu. El poder de Dios se va manifestando en nuestra vida, porque el alma, la conciencia empieza a desembotellarse. El alma empieza a liberarse de las cárceles espirituales internas. El alma empieza a liberarse de esas fracciones donde ya estaba escondida entre el ego. Y entonces, al esas cárceles empezarse a romper en el mundo espiritual, entonces el alma, la conciencia se va destellando, se va despertando, y en vez de ya de tener un 3% de luz de conciencia, ya tiene 4, ya tiene 5, ya tiene 6, ya tiene 7, ya tiene 8, ya tiene 9, hasta que llega al 100%, a la plenitud del varón perfecto que es nuestro Señor Cristo Jesús. Por eso dije el apóstol Pablo, más vosotros tenéis la mente de Cristo. Para tener la mente de Cristo hay que morir, para tener la mente de Cristo hay que nacer de nuevo. Y ese nacimiento es el despertar de la conciencia. Ese nacimiento es la muerte del diablo interior, es la muerte del ego al cual se refirió el Maestro Jesús. Tanto en la Biblia como en varios manuscritos perdidos antiguos, habló bastante de esta liberación donde el alma, cuando él dice, hasta que el alma no empieza a liberarse de las multiplicidades demoníacas del ego, entonces no habrá liberación. Así lo enseñó el Maestro Jesús en el libro sagrado y oculto de Tomás, el libro apócrifo, y el libro de Felipe, donde el Maestro habló bastante sobre la autoliberación y de la liberación. Y hasta que nosotros no vayamos logrando esa liberación interna, esa, como se dice, emancipación, quiere decir cuando el alma se va liberando, se va libertando de todo esto, entonces nunca podremos haber sido libres. Y por eso, mis hermanos, podemos durar 20 años, 40 años en el Evangelio, 50 años en el Evangelio. Yo soy libre, no que yo fui libre, Cristo me libertó, yo soy libre, Cristo me libertó. Para hasta que el día no te den en el peladito, donde a ti te pela, donde tú tienes nacido. Cada persona tiene un nacido, un pelado. Y cuando aparece una persona y te dan el peladito donde a ti te duele, inmediatamente, dependiendo de lo que se manifieste en ese instante, entonces surge del mundo del subconsciente, surge el demonio que ya estaba escondido, entonces aparece. Entonces ese demonio que allá aparece, entonces te roba la conciencia. Y usted que creía que ya era libre, entonces dice, pero yo tenía 20 años en el Evangelio y nunca me di cuenta que tenía este espíritu.
¿Dónde estaba escondido? ¿Dónde estaba? Entonces, hasta que nosotros no vayamos trabajando sobre sí mismos en nuestra vida, no habrá sido posible en nosotros una autoliberación profunda. Y esa autoliberación profunda solamente es posible a través del sufrimiento, a través del dolor, a través de la crucifixión, porque cada uno de nosotros tiene que ser crucificado en esa cruz. Y cuando nosotros somos crucificados es aprender a sufrir de manera consciente. ¿Y qué es sufrir de manera consciente? Hacer todo lo contrario a lo que el ego internamente nos dicte que nosotros hagamos. Hasta aquí, mis hermanos, dejo esta parte para dar lugar a algunas preguntas y respuestas. Quedan 12 minutos para las 11. Entonces vamos a dar preguntas y respuestas. Es un tema abarcante porque uno empieza a hablarla, a decirla acá y se va, el tiempo pasa rápido. Amén, hermano. Con el tema de los cuerpos cuaternarios o las personas que hacen un demonio. He escuchado un tema de almas huecas, que hay personas que no tienen alma, algo así. Es así, mis hermanos. Esa historia de que dicen que hay personas que son huecas, alma hueca, o que no tienen alma, se está refiriendo a lo mismo. Y le voy a explicar. Hay personas que al no querer hacer un trabajo sobre sí mismos y pierden la sensibilidad ante el pecado y el ego, se convierten en demonios, más tarde, se convierten en demonios. Porque hay personas que ignoran, hay personas que creen que los demonios son los que andan en el aire y que no, este planeta Tierra es una creación de demonios. Y nosotros mismos hemos creado millones de demonios en los mundos espirituales con nuestro acto. Aparte de eso, hay unas clases de criaturas de demonios, pero ya son otra clase de espíritus que se encarnan. Ellos surgen desde los mundos del inframundo y están buscando la forma de encarnarse en el mundo físico, y ya a la altura de la humanidad en la cual nosotros estamos viviendo, ya la gran mayoría de demonios que estaban en los mundos infiernos, hacia abajo en los infiernos sumergidos, ya se encarnaron y ya tienen cuerpo físico. Y estos espíritus se encarnan en los cabarets, en los hoteles, en las cabañas, en los hogares de prostitución, en los hogares que son dados a la fornicación y al adulterio, personas que no se arrepienten, que no quieren buscar a Cristo